Recuerden la semana pasada las reflexiones que yo les hice durante esos días, donde les contaba un poquitico a ustedes cómo en el proceso de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, después que los israelitas se les permitió, por orden del emperador Ciro, regresar a su tierra para reconstruir la ciudad y reconstruir su templo, ese proceso, que fue largo y dispendioso y muy costoso, tuvo dos grandes protagonistas. Uno de ellos fue Esdras, esa lectura de la escuchábamos la semana pasada, y el otro protagonista fue Nehemías. Esa lectura es la que acabamos de escuchar hoy, uno de esos protagonistas. Esdras era un sacerdote del Antiguo Testamento, Nehemías era un político. Y ambos estuvieron ahí pendientes en ese proceso de la reconstrucción de la ciudad. Es muy diciente que ellos dos hayan sido, obviamente inspirados por Dios, protagonistas de esta historia. Porque la reconstrucción de la ciudad no era solamente un asunto estructural, no era simplemente un asunto social, no era simplemente un asunto como de pegar ladrillos y volver a edificar. Era un asunto también de carácter religioso. La destrucción de la ciudad, cuando fue invadida por Babilonia, piensen ustedes, una ciudad que un día en una guerra la invade una nación extranjera y la destruye totalmente. Volverla a reconstruir requería de muchas cosas, no solamente dinero para poder volver a levantar las edificaciones, sino también una estructura religiosa, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, era un pueblo creyente, porque necesitaba también tener cimientos espirituales para que lo que ellos estaban levantando no se les fuera nuevamente a derrumbar. A ver si me hago entender mucho mejor. La reconstrucción de la ciudad no era exclusivamente una reconstrucción física, era una reconstrucción de carácter espiritual. Porque lo primero que se empezó a destruir en la ciudad antes de la invasión fue su relajamiento moral y su alejamiento de Dios. Eso trajo como consecuencia que el pueblo quedara vulnerable ante las invasiones extranjeras, y por eso cuando Babilonia invade, la ciudad no es capaz de resistir. Cuando el espíritu del mal quiere destruir algo, lo primero que viene a socavar son nuestras convicciones, nuestros principios, nuestra fe. No se destruye una casa sin destruir primero la base o la fundamentación de lo que la gente de esa casa cree. Por eso cuando a alguien humanamente se le quiere destruir, lo primero que necesita es destruírsele sus principios morales y sus principios religiosos. Cuando nosotros quedamos sin base moral, sin base religiosa, sin base espiritual, somos más fácilmente destruibles. Ninguna casa se sostiene hacia arriba en su estructura si no tiene fundamento hacia abajo. Por eso, cuando el Señor Dios suscita en el corazón de Ciro el permitirle a los israelitas que puedan volver a Jerusalén para reconstruir la ciudad, no solamente les mandó un líder político que ayudara en ese proceso, sino que les mandó también un líder religioso que les ayudara a reconstruir espiritualmente las bases que el pueblo necesitaba. Esto creo que nos ayuda a entender que a veces los problemas que nosotros tenemos en nuestro hogar no son exclusivamente los que nosotros vemos, sino que hay muchas veces otras cosas que están a la base de la destrucción de nuestra casa que no nos permiten poderla levantar otra vez. A ver, les pongo un ejemplo. Cuando ustedes sienten que la crisis más grande que tienen en su familia es una crisis económica, porque el negocio quebró, porque alguno de los dos perdió el trabajo, porque económicamente las cosas no han salido bien y de pronto ustedes consideran que lo que hay que
levantar otra vez es la economía. Pero resulta que no es simplemente la economía. No es solamente un Esdras, no es solamente un Nehemías lo que ustedes necesitan. Necesitan también un Esdras. No solamente un líder político que les ayude a construir lo que humanamente viene destruyéndose, sino también una fundamentación religiosa, que esa es menos visible, que nos permita a nosotros poder levantar nuestro hogar. A ver si se los explico de esta otra forma. Ustedes saben que en una casa una edificación tiene dos grandes componentes. Lo que de la superficie hacia arriba se puede mirar, todo lo que es visible en una casa, y lo que de la superficie hacia abajo no se ve. Todas esas edificaciones donde nosotros vivimos tienen una base que, dependiendo del tamaño del edificio, mientras más alto sea el edificio, más profunda tiene que ser la base. Esa base que sostiene el edificio es la parte espiritual. Todo lo que se construye de la superficie hacia arriba es la parte física, la parte estructural, la parte política, la parte económica. Si ustedes tienen socavados todos sus principios donde se sostiene la vida, por mucho que intenten levantar hacia arriba, todo se les va a destruir. Entonces no crean que es simplemente los problemas económicos que tenemos, eso está arriba. ¿Y qué es lo que está abajo que está haciendo que nuestra economía no funcione, que no seamos capaces de manejar adecuadamente el dinero? O cuando ustedes consideran, que es una de las grandes quejas que uno escucha normalmente en las parejas consideran que el gran problema que tienen es un problema de comunicación. Entonces dicen es que nosotros dejamos de comunicarnos, ya no sabemos comunicarnos, ya no somos capaces de hablar. Miren, la comunicación no está a la base de la relación. La comunicación es estructural, pero tiene una estructura superficial, una estructura hacia arriba. El problema de la falta de comunicación está por debajo. ¿Qué está pasando dentro de nosotros en nuestra relación que nos impide poder comunicarnos fluidamente si antes éramos capaces de hacerlo? Por eso el Señor Dios le mostró a su pueblo que necesitaba dos líderes. Un líder político que le ayudara a construir la ciudad y un líder religioso que le ayudara a construir su relación con Dios. Si ustedes en el proceso de reconstrucción de su casa le apuntan únicamente a ver cómo arreglan la economía, cómo arreglan sus problemas de comunicación, cómo arreglan sus problemas sexuales, le están apuntando a la mitad del problema. Porque los problemas están por debajo. Son estructuralmente dañados en la relación espiritual que nosotros tenemos con Dios. Por eso una persona o una familia que quiera reconstruir su vida, una de las preguntas que tiene que hacerse es: ¿mi relación con Dios cómo está? ¿De qué manera Dios lo voy a involucrar a Él para que me ayude a levantar y a reconstruir esto? Porque ustedes, si el problema es económico, podrán ir al banco, pedir un préstamo, solventar un momento el asunto, pero eso no les va a solucionar a ustedes las dificultades. Podrán buscar terapeutas, alguien que les ayude a tener fluidamente la conversación, a que aprendan a dialogar una vez más, pero como los problemas subyacen, la comunicación se va a volver a romper. Llegará un momento en que pase algo que ya nos impida y que nos aleje al uno del otro. Por eso fíjense en la primera lectura de hoy, que está tomada justamente del libro de Nehemías. Nehemías era un servidor del rey. Era como secretario del rey. El rey tenía muchísimo aprecio por Nehemías. Acuérdense, Nehemías es el líder político que volvió a Jerusalén para ayudar a la reconstrucción de la ciudad. Y un día Nehemías se levanta cabizbajo, triste. El rey se da cuenta de ello y le pregunta:
¿por qué ese semblante estás tan triste? No estás enfermo, pero tu corazón parece estar afligido. Nehemías se asusta. Los servidores del rey no podían ponerle cara triste a él nunca. Se asusta y le dice: Majestad, ¿cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde se encuentran las tumbas de mis padres está destruida? La tristeza mía es darme cuenta que mi ciudad, Jerusalén, está destruida. El rey le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Dice el texto: yo, encomendándome a Dios, le dije al rey: si le parece bien al rey y quiere alegrar a su siervo, permítame ir a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para reconstruirla. Nehemías pide específicamente al rey permiso para poder regresar. Ya Esdras estaba en la ciudad, ya Esdras había empezado a conformar espiritualmente la ciudad. Ahora necesitaban alguien que le trabajara a la ingeniería para poder levantar las edificaciones. Esdras es el símbolo de la reconstrucción del templo, la parte espiritual. Nehemías es el símbolo de la reconstrucción de la ciudad, la parte estructural y social. Toda ciudad, toda casa, toda persona tiene esas dos estructuras. Tiene una estructura social y tiene una estructura espiritual. Por muy sólida que sea nuestra estructura social, así seamos excelentes profesionales, así tengamos una economía aparentemente sólida, así tengamos buena salud, mire, todo eso está de la superficie hacia arriba, un edificio bonito. Pero si usted no revisa las bases como están, mi relación con Dios, cómo está el Esdras de mi corazón, el que me permite revisar mi relación con Dios, todo lo que tiene hacia arriba se le va a caer, se le va a derrumbar. Así que si usted busca ayuda humana, psicológica, social, psiquiátrica, lo que sea, para poder solucionar sus problemas de familia, de relación de pareja, no olvide que necesita no solamente a un Nehemías que le construya hacia arriba, sino un Esdras que le construya hacia abajo. Relación con el mundo, pero relación con Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.